y con un corazón transparente, Señor, que abramos nuestra mente y nuestro corazón delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Todavía no. No, todavía no. Ahora vamos a estrenar cantantes, ¿saben? Yo nunca lo había visto a un cantante así. Desde Venezuela, ¿o estoy equivocado? Tenemos la de la hermana Anabel Mendoza. Estamos estrenando, siempre estrenamos acá en este lugar. Feliz sábado. Para la honra y gloria de Dios. Otra vez se desvanece el rostro y caigo a tus pies. En soledad siento el vacío del silencio en mi ser. ¿Quién podrá rescatarme de esta vil oscuridad? Y salvar a mi alma de una cierta tentación. Una luz de pronto rompe las tinieblas. Me acordé de ti, Señor, ayúdame. De su santo monte respondió. Con su gracia me alzó. En sus brazos me tomó mi Señor. Tengo en ti, mi Salvador, de lo más profundo te llamé. Por tu gracia me salvó. Me encontraste y me salvaste, Señor. Gracia tengo en ti. Una luz de pronto rompe las tinieblas. Me acordé de ti, Señor, ayúdame. Por su santo nombre me salvó. Con su diestra me alzó. En sus brazos me tomó mi Señor. Mucha fuerza tengo en ti, mi Salvador. Por su santo nombre me salvó. Su justicia me alzó. Encontraste y me salvaste, Señor. Tengo Cristo, Señor, en ti.
Amén. Bien, buenos días a todos. Le agradecemos a Dios, ¿verdad?, que estamos nuevamente acá en su casa de oración. El tiempo ha avanzado bastante, pero bueno, queremos en esta mañana seguir estudiando la palabra de Dios, que es a lo que siempre venimos a su casa, aparte también de rendirle una adoración como Dios exige y espera de cada uno de sus adoradores. Y esperamos con la ayuda de Dios, pues, que en esta mañana no sea un tema más, sino que también el asunto sea tratar de entender en qué condición nos encontramos, qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros y cómo nosotros podemos llegar a ese nivel que Dios espera, ¿verdad?, que tú y yo lleguemos. El título, como bien lo pueden observar, es Volviendo a mi origen. A ver, yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana, exceptuando a aquellos que han nacido en este país, independientemente de los motivos que hayan sido la causa por la cual hemos emigrado acá a este país. ¿Quién de los presentes le gustaría volver a su país? Todas las manos arriba, ¿verdad? Lógicamente, como dije al principio, independientemente, ¿verdad?, de los motivos. Si no existieran esos motivos, a todos nos gustaría, ¿verdad?, regresar a nuestro país, porque es nuestra tierra, es el lugar que nos viene a hacer, ¿verdad? Es el lugar, a usted no, a la coterránea no. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo comparto algo parecido a usted. Pero bueno, independientemente de todo eso, a muchos nos gustaría, ¿verdad?, volver a nuestro país, porque es el lugar, como decía, que nos vio nacer. Es el lugar donde a veces tenemos más amigos, donde dejamos inclusive a más familiares, ¿verdad? O sea, hay siempre algo que nos ata a nuestra tierra. No importa que sea un lugar meramente de campo, no importa que sea un lugar donde haya mucha incivilización, siempre hay algo que nos ata a nuestro lugar, a nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, en esta mañana nosotros vamos a ver que lo mismo ocurre en la vida espiritual. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Y es por eso que en esta mañana tratamos de elegir esta porción bíblica que hace un momento escuchamos. Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Y vamos a estar en esta mañana desarrollando esta temática a la luz de este capítulo 33, donde ahí nosotros vamos a encontrar bendiciones que Dios nos da cuando nosotros regresamos a Él. ¿Y por qué cuando nosotros regresamos a Él? Porque independientemente, sea que usted se haya alejado de Dios o no, sea que usted sigue bautizado en la iglesia, pero su conducta, su estilo de vida de cierta manera le haya alejado un poco de Dios, aún tienes la oportunidad de en esta mañana volver a tu origen, de volver a tu contexto. Y dice la palabra del Señor que esto es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Solamente es con la voluntad y con la ayuda de Dios. Por eso la porción bíblica para en esta mañana nos dice allí en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A muchos de nosotros se nos es imposible en muchas ocasiones volver a nuestro origen porque no entendemos, no comprendemos y aún no sabemos las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros meditáramos, pensáramos, analizáramos por un instante las grandes cosas, las grandes bendiciones que Dios tiene aún para nosotros,
nunca, mis queridos hermanos, nunca nos apartaríamos de Dios. Y por eso en esta mañana nosotros vamos a ver a la luz de la palabra de Dios algunas de las muchísimas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros nos proponemos día a día volver a nuestro origen, volver a nuestro Dios. Primera bendición, la encontramos allí en el versículo 9 de ese capítulo 33. Y dice la palabra del Señor: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Para hacer un poquito de bosquejo general de este capítulo, todos sabemos que allí Dios le está hablando, ¿verdad?, a Jeremías, y le está de cierta manera diciendo que a pesar de los pecados del pueblo de Dios, Dios en su inmensa misericordia los iba a volver a su lugar de origen, a la tierra de Israel, y allí le iba a conceder ciertas bendiciones cuando ellos regresaran. De ese es el contexto que se habla en el capítulo 33 de Jeremías. Y la primera bendición que nosotros podemos encontrar en este versículo es la siguiente. Dice la palabra del Señor: se alegrarán de ti por haber regresado. La palabra del Señor nos dice que hay gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente, que por aquellos 99 que no necesitan de arrepentimiento. O sea, que todavía no se han apartado de los caminos de Dios. ¿Cuánto gozo no existe solamente en la tierra, sino en el cielo, cada vez que nosotros volvemos de nuestros malos caminos? ¿Cuánto gozo y expectación contempla el cielo cada vez que Dios ve que tú reconoces, que cada uno de nosotros reconocemos que hemos caído, que hemos pecado, que nos hemos alejado de Él y que necesitamos volvernos a Él? Hay gozo en el cielo, hay expectación, hay fiesta, hay alegría. Porque un hijo aquí en la tierra reconoció que se había alejado del Padre. Y en la parábola, mis queridos hermanos, del hijo pródigo, lo podemos ver bien prefigurado. Dice que el padre de familia hizo una gran fiesta en honor a su hijo. Hizo una gran fiesta como si su hijo hubiera nacido de nuevo. E invitó a todos el resto de sus familiares, a todos sus amigos, a todas aquellas personas importantes, porque su hijo perdido había sido encontrado. Porque su hijo, que de tantos años se había alejado, había decidido regresar. Y Dios desea eso mismo de cada uno de nosotros, mis queridos. El tiempo de la iglesia, el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, las muchas personas que hayamos traído con la voluntad de Dios a los caminos de Dios, no nos aseguran una salvación. No dice de que nosotros estamos caminando con Dios. Tampoco me dice a mí que yo no me he alejado del amor de mi Padre. A veces hacemos todas esas cosas creyendo que por hacerlas vamos a recibir el favor de Dios. Pero estamos equivocados. A veces, mientras más hacemos esas cosas, como no las hacemos de corazón, como las hacemos mecánicamente, es mientras más nos alejamos de Dios. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que una persona de tantos años en los caminos de Dios
Dios la ve como aquella que más se está alejando de sus caminos. ¿Cómo se explica que Jesús tuvo que decirle a aquellos que se creían a sí mismos salvados por Dios, aquellos que se creían que estaban cerca del cielo, les dijo, tengan cuidado, porque aquellas prostitutas, aquellas rameras, aquellos pecadores, aquellas personas que ustedes condenan, aquellos mismos que ustedes están diciendo que están lejos de los caminos de Dios, están más cerca que ustedes. Es importante entonces que nosotros entendamos la condición en la cual nos encontramos, comprendamos que las cosas que nosotros hagamos, inclusive para Dios, para la iglesia, no nos asegura una salvación. Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros, a pesar de todo lo que hagamos, entendamos que aún no merecemos ni siquiera la misericordia de Dios. Ese es el punto donde nos muestra la palabra del Señor que nosotros comenzamos a volver hacia Él. Y cuando eso sucede, mis queridos hermanos, comienza el gozo y la alegría en el cielo. ¿Qué otra bendición nos dice la palabra del Señor que encontramos cuando nosotros regresamos a Él? Lo seguimos encontrando allí en el versículo 9. Dice que te temerán porque Dios estará contigo. En la última parte del versículo 9 lo pueden encontrar. Dice que los enemigos le iban a temer al pueblo de Dios porque ellos iban a regresar. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando regresaron juntamente con Nehemías? Dice que Tobías, Sanbalat y otros más se airaron contra el pueblo de Dios. Y la ira que tuvieron contra el pueblo de Dios fue producto que ellos temieron porque dijeron, tenemos que impedir que ellos construyan a su templo, que construyan la muralla, porque de lo contrario van a ser invencibles y van a recibir la protección de su Dios. Y es así, mis queridos. Cada vez que tú y yo tomamos decisiones para volver a Dios, se va a levantar una oposición. Nuestros enemigos, que a veces están dentro de nosotros mismos, la mayor parte de nuestros enemigos están dentro de nosotros mismos, se van a oponer a nosotros. Nos van a criticar. Van inclusive a decir que nuestra nueva actitud es fruto de una hipocresía. Y es así. No vino Jesús a salvar a este mundo, al hombre lleno en pecado, a iluminar al mundo que estaba cubierto de tinieblas. ¿Y qué fue lo que dijeron de él? Tú eres un príncipe de los demonios. Tú trabajas para tu padre, el diablo. Tú no eres el Salvador. Su propia familia, sus propios hermanos que convivieron con él dentro del mismo techo de su casa, lo rechazaron. Porque tristemente, nuestros peores enemigos conviven con nosotros mismos. Pero a nosotros no nos debe interesar lo que piensa el de al lado, lo que piensa inclusive nuestro propio hermano, aquel que ha convivido conmigo durante tantos años. Lo que a nosotros nos debe interesar, lo que piensa Dios de mí. Por eso es que cuando Jesús estaba diciendo la parábola del fariseo y el publicano, dice que el propio fariseo estaba hablándole a Dios en contra de su propio prójimo. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo el publicano? Dice la parábola que ni siquiera tenía el deseo de levantar los ojos al cielo. Señor, sé propicio a mí, porque yo sé que soy un pecador. Y es necesario que cuando tú vuelvas a Dios, es necesario que cuando tú entiendas que te has alejado de Dios, tú no
vengas con la incertidumbre, con el temor del qué dirán, de cómo me verán. A ti no te interesa nada de eso. Ven al Señor tal y como estás, porque tu preocupación es lo que piensa Dios de ti. Y dice la palabra del Señor que cuando a Dios vamos, Él nunca nos rechaza. Él nunca te va a dar la espalda. Él siempre estará decidido a abrazarte, a comprenderte, a dialogar contigo, a decirte, mira, hijo mío, y no importa lo que hayas hecho en el pasado, lo que interesa, lo que vas a comenzar a hacer a partir de ahora, junto conmigo. Y para confirmar esto también que muchos se van a levantar con nosotros por temor, por envidia. Deuteronomio capítulo 28 también nos lo dice. Y dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová, tu Dios, es invocado sobre ti y te temerán. Miren, puede sonar contradictorio, pero el día que usted no reciba o no tenga una oposición, que usted no sea punto de crítica, de discordia, de burla, de jocosidad, debe preocuparse. Debe preocuparse. Porque cuando usted no es punto de crítica, eso muestra que usted va mal. Pero cuando usted va por el lugar correcto, siempre te van a criticar. La mayor parte por envidia. Por ejemplo, si usted va por un camino y siente hambre y a lo lejos ve dos árboles, uno a la derecha y la izquierda. Uno tiene frutas y el otro no. ¿A cuál le va a tirar piedra para tomar fruta? Pues al que tiene. Al que no tiene ni siquiera lo va a mirar. ¿Para qué? Si no tiene nada. Lo mismo sucede, mis queridos. Cuando usted no recibe oposición, cuando usted no recibe crítica, cuando usted no recibe burlas, es porque usted está mal. Pero eso no quiere decir de que todo está perdido para uno, porque hay oportunidad en Dios. Por eso Dios nos está diciendo en esta mañana, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué otra bendición nosotros recibimos cuando regresamos a Dios? Versículo 8. Dice la palabra del Señor, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí también se rebelaron. Aquí encontramos dos bendiciones, pero vamos a hablar de la primera, en la primera parte del versículo 8. Dice la palabra del Señor que también Dios se encargará de limpiarnos de toda maldad. Vuelvo a repetir, Dios se va a encargar de limpiarnos de toda maldad. Dice la parábola del hijo pródigo que cuando este hijo regresó donde su padre, ¿en qué condiciones se encontraba? Todo sucio, maloliente, destrozado por completo, sin zapatos, desaliñado, prácticamente ni vestía, tenía harapos, porque todo lo había perdido. Porque tristemente, cuando nosotros, a medida que nosotros nos vamos apartando de Dios, y lo vamos a ver más adelante, nosotros vamos perdiendo la protección de Dios y vamos perdiendo todas las cosas lindas que Dios nos ha concedido. Pero dice que cuando este hijo regresó, al padre no le interesó en las condiciones que se encontraba y corrió a su encuentro. Dice que el padre ni siquiera esperó a que el hijo llegara dentro de las puertas de su casa. Lo vio a lo lejos y a pesar de la condición que se encontraba, el padre supo que era su hijo. Y corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó y los dos lloraron juntos. Y cuando le entró a su casa, lo transformó por completo.
le dio nuevas vestiduras, le dio calzado, permitió que se bañara, le dio perfumes, que lo peinaran, que lo afeitaran. Y también puso un anillo en su mano como símbolo de restitución, como muestra de que él era nuevamente hijo. Y más adelante vamos a ver un poquito acerca de los tipos de hijos. Y hoy en esta mañana Dios también quiere hacer lo mismo contigo, mis queridos. Dios quiere limpiarnos de toda maldad. Y lo más, a la vista de Dios, digamos, lo más incongruente es que a veces nosotros creemos que cosas inofensivas a nuestro parecer son cosas también inofensivas a la vista de Dios. Pero estamos equivocados. Aún las cosas más significantes que nosotros acostumbramos a hacer, que pensamos que a la vista de Dios no es pecado, esas cosas son las que nos llevan a cometer errores más grandes. Y yo hace poco, días anteriores, aconsejaba a una gran amiga mía con estas mismas palabras.